Una joven desapareció mientras montaba su scooter, esfumándose sin dejar rastro. Pero 10 años después, unos contratistas trabajando en una renovación encuentran algo escondido en un sótano, y lo que descubren les hiela la sangre. Guadalupe Sánchez Ortega tenía 9 años y una pasión inusual por los vestidos amarillos. Con su cabello rubio y piel clara, herencia de su abuela española, desentonaba ligeramente en Ciudad de México, lo que hacía que Teresa, su madre, estuviera siempre alerta cuando salían. «Mi rayito de sol», decía Miguel, su padre, profesor de historia en la escuela secundaria local, cada vez que ella bajaba las escaleras del pequeño apartamento en la colonia Roma, vistiendo su atuendo favorito. La mañana del 12 de diciembre de 2010 despuntaba fresca y clara. La Basílica de Guadalupe resplandecía bajo el sol invernal, sus muros recibiendo a miles de peregrinos que celebraban el Día de la Santa Patrona de México. Entre la multitud, la familia Sánchez avanzaba tomada de la mano, Guadalupe en medio, protegida por sus padres. «Mira los vitrales, mamá», susurró Guadalupe, sus ojos claros reflejando el caleidoscopio de colores que se derramaba desde las ventanas hacia el suelo de mármol. Teresa apretó suavemente la mano de su hija, mientras Miguel colocaba la suya sobre el hombro de la pequeña, ambos conscientes de lo afortunados que eran. La misa dominical terminó con el sonido majestuoso del órgano. Afuera, el aire se llenaba de los aromas mezclados de incienso, flores y comida callejera que tentaba a los fieles que abandonaban el recinto sagrado. «¿Vamos a casa de la abuela ahora?», preguntó Guadalupe, anticipando ya el mole poblano que Concepción preparaba cada domingo. A las 11:30, la familia se encontraba alrededor de la mesa en el acogedor comedor de Concepción. Las paredes estaban tapizadas de fotografías familiares, testigos silenciosos del paso del tiempo. La abuela, una mujer de 77 años, con ojos tan claros como los de su nieta, servía generosas porciones mientras llamaba cariñosamente a Guadalupe «mi pequeña Lupita». «Cuéntame qué aprendiste esta semana en la escuela», pidió Concepción, sentándose finalmente después de asegurarse que todos tuvieran suficiente comida. Guadalupe explicó entusiasmada sobre su proyecto de ciencias, su próximo examen de matemáticas y cómo había sido elegida para recitar un poema en la celebración navideña escolar. Sus padres la observaban con orgullo silencioso, intercambiando miradas cómplices que hablaban de su amor compartido por esta niña que iluminaba sus vidas. Después del almuerzo y una breve sobremesa, era hora de continuar con la tradición familiar, el paseo dominical. Este día, habían decidido visitar el Zócalo y la Alameda Central, donde Guadalupe podría estrenar el patinete rosa que sus padres le habían regalado anticipadamente por su 10º cumpleaños, que celebrarían en enero. «Tenemos 2 horas antes de necesitar volver a casa», informó Miguel consultando su reloj mientras llegaban al Zócalo a las 2:45 de la tarde. La plaza principal rebosaba de actividad. Turistas y locales se mezclaban entre vendedores ambulantes y artistas callejeros. La celebración guadalupana añadía un fervor especial al ambiente. Guadalupe se ajustó el casco con determinación mientras su padre verificaba que estuviera bien asegurado. «Mi rayito de sol, tienes que protegerte», dijo Miguel, besando la frente de su hija antes de permitirle comenzar su recorrido por el perímetro más cercano de la plaza. Teresa observaba atentamente a su hija, mientras ésta demostraba su creciente habilidad con el patinete rosa. El vestido amarillo de Guadalupe destacaba como un pequeño sol entre la multitud, facilitando que su madre la siguiera con la mirada. A las 3:20, Teresa se detuvo en un puesto de elotes. «No te alejes demasiado», advirtió a Guadalupe, quien asintió antes de pedir. «Solo una vuelta más, mamá». Teresa accedió con una sonrisa,
observando cómo su hija se alejaba con entusiasmo, el vestido amarillo aún perfectamente visible entre el gentío. «Quiero 2, por favor», dijo al vendedor, sacando algunos pesos de su bolso. 3 minutos después, con los elotes humeantes en sus manos, Teresa se giró buscando el destello amarillo de su hija. Sus ojos recorrieron el espacio donde la había visto por última vez, pero el vestido amarillo ya no estaba allí. Al principio, no se preocupó. La plaza estaba llena, y Guadalupe probablemente se había desplazado un poco más allá. Teresa caminó unos metros, todavía sosteniendo los elotes, buscando entre la multitud. Después de 5 minutos sin encontrarla, un cosquilleo de inquietud comenzó a trepar por su espalda. Llamó a Miguel, quien estaba comprando agua en un puesto cercano. «No la encuentro, Miguel», dijo Teresa, su voz comenzando a temblar. «Estaba justo aquí». Los siguientes 15 minutos se transformaron en una búsqueda cada vez más desesperada. Miguel corrió en una dirección, Teresa en otra. Preguntaron a vendedores, turistas, familias que paseaban. Nadie recordaba haber visto a una niña rubia de vestido amarillo en un patinete rosa. «Por favor, ¿ha visto a mi hija?». Teresa mostraba la foto en su celular a cualquier persona que se cruzara en su camino. «Tiene 9 años, cabello rubio, vestido amarillo, estaba en un patinete rosa». A las 4:45, después de 1 hora de búsqueda infructuosa, Miguel encontró al oficial Ramírez, un policía de mediana edad que patrullaba la zona. El oficial anotó los detalles en su libreta con una expresión que delataba cierto tedio rutinario. «Señor, con todo respeto, esto ocurre todo el tiempo», explicó con la tranquilidad de quien ha visto cientos de casos similares. «Los niños se distraen, se pierden por algunas horas, luego aparecen. Emitiremos una alerta, pero lo más probable es que se haya perdido y esté asustada en algún lugar cercano». A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la plaza continuaba abarrotada para las celebraciones nocturnas, el patinete rosa de Guadalupe fue encontrado abandonado cerca de la estación de Metro Bellas Artes, a unos 500 metros de donde había sido vista por última vez. No había señales de lucha, ninguna pista más allá del propio patinete. «Esto no es normal», insistió Miguel al oficial Ramírez, quien ahora comenzaba a mostrar más preocupación. «Ella nunca abandonaría el patinete, fue un regalo por su cumpleaños». El oficial Ramírez finalmente activó a la unidad de personas desaparecidas de la Policía Federal. Se movilizaron equipos para revisar las cámaras de seguridad de la plaza y alrededores, mientras otros policías comenzaban a entrevistar a posibles testigos que aún permanecían en el lugar. A medianoche, Teresa y Miguel regresaron a casa, siguiendo el consejo de los investigadores, por si Guadalupe intentaba volver por su cuenta o llamar a casa. La abuela Concepción había permanecido en el apartamento todo el día, rezando fervientemente a su santa homónima, con un teléfono a su lado. «¿Nada aún?», preguntó cuando Teresa y Miguel entraron, sus rostros devastados por la preocupación. Teresa apenas negó con la cabeza antes de romper en llanto en los brazos de su marido. El teléfono de la sala sonó una vez, cortando el silencio como un cuchillo, haciendo que los 3 adultos se congelaran por un instante antes de que Miguel avanzara desesperadamente para atenderlo. Era solo una grabación ofreciendo un plan de internet. «Maldito sea», murmuró Miguel mientras colgaba el teléfono con manos temblorosas. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, se encontraron con los de Teresa, quien permanecía inmóvil en los brazos de Concepción. La esperanza que había iluminado sus rostros por un instante se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando tras de sí una desolación aún más profunda. Ninguno de los 3 logró dormir aquella noche. Teresa permaneció sentada junto a la ventana, escrutando cada sombra en la calle, imaginando que en cualquier momento vería a Guadalupe caminando hacia casa, confundida pero ilesa. A las 7:30 de la mañana siguiente,
Teresa se movía mecánicamente por la cocina preparando café. Sus movimientos eran automáticos, distantes, mientras su mirada permanecía fija en la puerta, como si la intensidad de su espera pudiera materializarla a Guadalupe en cualquier momento. Las ollas de metal reflejaban su rostro demacrado, con profundas ojeras que evidenciaban la noche en vela. La tranquilidad habitual del lunes se había esfumado del apartamento en la colonia Roma. A las 9:15, la sala se había transformado en un improvisado centro de operaciones. La mesa del comedor desaparecía bajo mapas de la Ciudad de México marcados con círculos y flechas. Los teléfonos sonaban constantemente mientras parientes y amigos llegaban con alimentos que nadie tenía apetito para consumir. Eduardo, el hermano de Miguel, llegó vestido con un traje formal a pesar de ser lunes, su expresión seria reflejando la gravedad de la situación. Con la eficiencia propia de su profesión de abogado, asumió inmediatamente la organización de los grupos de búsqueda. «Dividiremos la ciudad en sectores», explicó, señalando el mapa extendido. «Priorizaremos estaciones de metro y áreas cercanas al Zócalo. Cada equipo llevará copias de la fotografía de Guadalupe y una descripción detallada de su vestimenta». Mientras la sala bullía de actividad, Miguel se había refugiado en el cuarto de Guadalupe. Sentado en la pequeña cama con sábanas de flores, sostenía el oso de peluche favorito de su hija contra su pecho, inmóvil en un momento de dolor tan profundo que parecía haberse congelado en el tiempo. A media mañana, la comandante Sofía Vargas llegó al apartamento para una reunión con la familia. Su presencia, autoritaria pero compasiva, trajo un breve momento de estructura a la caótica desesperación que inundaba el hogar de los Sánchez. «Las próximas 48 horas son críticas», explicó, señalando varios puntos en el mapa de la ciudad. «Tenemos informes contradictorios en estas 3 ubicaciones. Algunos testigos afirman haber visto a una niña rubia con vestido amarillo entrando voluntariamente a un auto negro cerca de la plaza. Otros aseguran haberla visto caminando sola hacia la estación de metro. Y algunos más reportan haber visto a un niño siendo cargado, aparentemente dormido, por un hombre y una mujer». Teresa y Miguel intercambiaron miradas de horror cuando la comandante mencionó, con voz deliberadamente medida, la posibilidad de tráfico humano. «Niños con la apariencia de Guadalupe», dijo la oficial con cautela, «de cabello rubio y ojos claros, son frecuentemente buscados para ciertos mercados». A las 2:30 de la tarde, decenas de voluntarios, muchos de ellos padres de los compañeros de clase de Guadalupe, recorrían las calles de la capital pegando carteles con su fotografía en postes, estaciones de metro y comercios. La sonrisa luminosa de la niña contrastaba dolorosamente con las letras rojas que gritaban «¿Has visto a Guadalupe?», seguidas por los números de contacto. En el centro de comando de la Policía Federal, investigadores revisaban meticulosamente horas de grabaciones de seguridad. Uno de ellos se detuvo abruptamente, congelando una imagen borrosa donde parecía distinguirse un destello amarillo perdiéndose entre la multitud. La tensión acumulada cobró su precio en Teresa, quien terminó vomitando de ansiedad en el baño del apartamento mientras Concepción sostenía su cabello y murmuraba oraciones con fervor casi desesperado. Al caer la noche, Miguel hablaba temblorosamente por teléfono con el banco. «Necesito verificar si ha habido algún movimiento extraño en nuestras cuentas», explicaba con voz quebrada. «En caso de que pidan rescate». Durante el 4º día de búsqueda, en la delegación policial, la comandante Vargas discutía acaloradamente con el agente Morales de la unidad antisecuestro, su frustración evidente en cada gesto. «Si fuera para pedir rescate, ya habrían hecho contacto», argumentaba Morales, revisando sus notas. «El tiempo transcurrido sin comunicación sugiere otros motivos». En el apartamento,
Teresa observaba distraídamente la pantalla del televisor, donde el caso de Guadalupe aparecía brevemente en el noticiero local. Apenas un minuto de cobertura antes de pasar a otras noticias. La fugacidad del reportaje era un doloroso recordatorio de cuán común se había vuelto la desaparición de personas en México, una tragedia más en un país acostumbrado al dolor. Al séptimo día, el agotamiento venció finalmente a Teresa, quien se quedó dormida en el sofá de la sala, rodeada de carteles con la palabra desaparecida, y con el teléfono firmemente agarrado en su mano, temiendo perderse cualquier llamada que pudiera traer noticias de su hija. Miguel, incapaz de conciliar el sueño, salió a la pequeña terraza del apartamento al amanecer. Con profundas ojeras, marcando su rostro demacrado, observaba cómo la ciudad despertaba lentamente, indiferente a su tragedia personal. «¿Dónde estás, mi rayito de sol?», susurró al viento, como si la brisa matutina pudiera llevar sus palabras hasta donde fuera que estuviera Guadalupe. 10 días después de la desaparición, cuando la desesperación comenzaba a dar paso a un dolor entumecido, el teléfono de Teresa sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz femenina pronunció apenas 6 palabras que helaron su sangre. «Su hija está viva. Busque en el mercado de Sonora». Teresa permaneció inmóvil, con el teléfono aún pegado a su oído, intentando procesar las palabras que acababa de escuchar. Su respiración se aceleró mientras marcaba frenéticamente el número de vuelta, solo para escuchar la fría respuesta automatizada: «Número no disponible». Con piernas temblorosas, corrió hacia la cocina donde Miguel preparaba un café que probablemente no bebería. «Alguien llamó», susurró Teresa, su voz quebrada por la emoción. «Una mujer. Dijo que Guadalupe está viva y que debemos buscarla en el mercado de Sonora». A las 11:20 de la noche, Teresa y Miguel conversaban en susurros intensos en la cocina, tratando de no despertar a Concepción, quien finalmente había logrado conciliar el sueño después de días de vigilia constante. «Puede ser una pista falsa, Teresa», advirtió Miguel, aunque sus ojos traicionaban un destello de esperanza. «Pero tenemos que verificarla. El mercado de Sonora es enorme y tiene cierta reputación». Durante la madrugada, la comandante Vargas llegó al apartamento de los Sánchez con un mapa detallado de la Ciudad de México. Con movimientos precisos, rodeó con un círculo rojo la ubicación del mercado de Sonora. «Es un lugar conocido por actividades ilícitas», explicó la comandante mientras desplegaba el mapa sobre la mesa. «Productos esotéricos, animales exóticos y, desafortunadamente, también se rumorea sobre tráfico de personas. Organizaremos un operativo encubierto al amanecer». El interior del mercado de Sonora presentaba un laberinto de pasillos estrechos y abarrotados aún antes de su apertura oficial. Policías vestidos de civil tomaban posiciones estratégicas entre los puestos coloridos, comunicándose discretamente por radio mientras los comerciantes comenzaban a organizar sus mercancías. Teresa avanzaba nerviosamente por el mercado. Cada niño que pasaba capturaba su atención inmediata. Sus ojos escudriñaban desesperadamente entre la multitud creciente, deteniéndose para mostrar la fotografía de Guadalupe a una vendedora de hierbas medicinales que negó con la cabeza, una expresión de compasión cruzando brevemente su rostro curtido. En otro pasillo, Miguel conversaba discretamente con un vendedor de animales exóticos, un hombre delgado con mirada esquiva que revisaba constantemente su entorno antes de inclinarse para susurrar. «Hay personas que venden más que animales aquí, señor. Después del área de hierbas, pregunte por mercancía especial a la mujer del puesto azul». El horror golpeó a Teresa como una ola física cuando atravesó una sección
donde docenas de muñecas de trapo con cabello rubio colgaban como ofrendas macabras, balanceándose ligeramente con las corrientes de aire, sus rostros pintados recordándole dolorosamente a Guadalupe. Al mediodía, se reunieron en una camioneta de vigilancia estacionada a pocas cuadras del mercado. La comandante Vargas, con expresión grave, señalaba fotografías de sospechosos captados por los agentes encubiertos. Este hombre ha sido visto 3 veces cerca del área de hierbas, explicó, mostrando la imagen de un individuo de mediana edad con gorra negra. Tiene antecedentes por tráfico de menores. Estamos siguiéndolo discretamente. Aquella noche, Teresa despertó gritando, su cuerpo empapado en sudor frío. En su pesadilla, caminaba eternamente por los pasillos del mercado de Sonora, escuchando la voz de Guadalupe llamándola, pero cada vez que giraba hacia el sonido, solo encontraba muñecas rubias colgando del techo. Miguel corrió a abrazarla, sosteniéndola mientras los sollozos sacudían su cuerpo agotado. La encontraremos, prometió, aunque su propia voz traicionaba la duda que crecía con cada día sin respuestas. En su pequeño apartamento, Concepción encendía una nueva vela en su altar improvisado, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe ocupaba el centro, rodeada de fotografías de su nieta. Santa Guadalupe, trae a nuestra niña de vuelta, suplicaba, las cuentas del rosario deslizándose entre sus dedos artríticos. La televisión del apartamento mostraba ahora una reportera de pie frente al mercado de Sonora, su expresión seria mientras informaba. El desaparecimiento de la pequeña Guadalupe Sánchez cumple 3 semanas, mientras las autoridades investigan una posible conexión con el mercado de Sonora, conocido por su comercio esotérico y, según rumores, actividades ilícitas. Miguel entró en una clínica médica cercana a su hogar, notando cómo la recepcionista lo reconocía inmediatamente de las noticias televisivas. La mujer le ofreció una mirada compasiva, mientras esperaba para recoger medicación para el insomnio que ahora atormentaba tanto a Teresa como a él. Frente al computador, Teresa leía con lágrimas silenciosas los cientos de mensajes de apoyo que inundaban las redes sociales bajo el hashtag «Donde está Guadalupe?». Con dedos temblorosos, compartía nuevamente la foto de su hija, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera reconocerla. El 24 de diciembre, a las 9:30 de la noche, la mesa de la cena navideña ofrecía una imagen desoladora. Los platos apenas tocados, Teresa moviendo la comida sin probarla, mientras Concepción y Eduardo intentaban mantener una conversación normal que sonaba hueca en el apartamento, donde la ausencia de Guadalupe gritaba más fuerte que cualquier palabra. A las 11:45, Teresa encontró a Miguel sentado en el suelo del cuarto de Guadalupe, abrazando contra su pecho el vestido amarillo de repuesto de su hija, sollozando silenciosamente en la penumbra de la habitación intacta. Teresa se arrodilló junto a Miguel, abrazándolo mientras ambos lloraban por la primera Navidad sin Guadalupe, sin percatarse que, a kilómetros de allí, en una casa aislada en las afueras de Cuernavaca, una niña de cabello rubio recién teñido de castaño era presentada como Marisol a la familia de una pareja nerviosa que insistía en que era su sobrina recién adoptada. 6 meses después de la desaparición de Guadalupe, Teresa y Miguel se encontraban sentados en el despacho del comandante Raúl Herrera, quien había sustituido a Sofía Vargas en la investigación. El hombre de rostro cansado y cabello entrecano les explicaba con franqueza incómoda la realidad que muchas familias enfrentaban en situaciones similares. Tenemos más de 100,000 desaparecidos en el país, señaló Herrera, evitando el contacto visual mientras reorganizaba el expediente de Guadalupe. Los recursos son limitados, y aunque no estamos abandonando el caso, debo ser realista sobre nuestras posibilidades a estas alturas.
La cruda sinceridad del comandante fue como un puñal para Teresa, quien apretó la fotografía de Guadalupe contra su pecho. Aquella imagen, tomada apenas 2 semanas antes de su desaparición, mostraba a la niña sonriente con su vestido amarillo favorito. Una sonrisa que Teresa temía olvidar con el paso del tiempo. Esa misma tarde, Teresa asistió por primera vez a una reunión del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. En una sala comunitaria austera, 15 mujeres formaban un círculo, cada una sosteniendo la fotografía de un ser querido desaparecido. Los rostros en aquellas imágenes variaban: hombres, mujeres, niños, ancianos, pero la expresión de dolor en los ojos de quienes las sostenían era idéntica. «Mi nombre es Teresa», se presentó con voz quebrada. «Mi hija Guadalupe desapareció hace 6 meses en el Zócalo. Tenía 9 años». Mientras Teresa encontraba un nuevo propósito en el activismo, Miguel canalizaba su dolor de manera diferente. En una pequeña estación de radio local, se sentaba frente al micrófono para una entrevista, determinado a mantener vivo el caso de su hija. «Mi hija se llama Guadalupe Sánchez», declaraba con voz firme, a pesar de las profundas ojeras que marcaban su rostro. «Ella sigue desaparecida y no descansaremos hasta encontrarla». Las diferentes formas de procesar el dolor comenzaron a crear fisuras en el matrimonio que antes parecía inquebrantable. A las 9:30 de una noche particularmente tensa, la cocina del apartamento se convirtió en escenario de una acalorada discusión. «Estás obsesionada, Teresa», exclamó Miguel, golpeando la mesa con el puño. «Excavar en terrenos baldíos no traerá a nuestra hija de vuelta. Necesitamos presionar a las autoridades, mantener el caso en los medios». Teresa lo miró con ojos endurecidos por meses de sufrimiento. «¿Y qué has logrado tú con tus entrevistas y tus reuniones?» «Nada. La policía ya abandonó a Guadalupe. Si nosotras no buscamos, nadie lo hará». Aquella noche, Teresa preparó en silencio una mochila con guantes de trabajo y una pequeña pala, alistándose para otra jornada de búsqueda con el colectivo de madres al día siguiente. Sus manos se movían mecánicamente mientras su mente reproducía la imagen de Guadalupe, preguntándose si reconocería a su hija si la encontraba ahora, 6 meses después. En el dormitorio, que permanecía intacto, como un santuario congelado en el tiempo, Concepción arreglaba delicadamente los peluches en la cama de su nieta, susurrando oraciones que se habían convertido en su rutina diaria. Las fotografías de Guadalupe observaban desde las paredes, testigos silenciosos del paso del tiempo. La salud de Concepción comenzó a deteriorarse bajo el peso constante de la preocupación. En el consultorio médico, el doctor examinaba sus signos vitales con expresión preocupada. «Su presión está muy alta, señora», advirtió el médico. «Este estrés constante no es bueno para su corazón. Necesita descansar y quizás considerar medicación para la ansiedad». El 12 de diciembre de 2011 marcó el primer aniversario de la desaparición. Cientos de personas se reunieron en el Zócalo, portando carteles con la fotografía de Guadalupe y velas que iluminaban la plaza al atardecer. La multitud avanzaba en silencio, una procesión de solidaridad en medio de una ciudad que continuaba su ritmo frenético, indiferente al dolor que marcaba esta fecha. Teresa subió a un pequeño escenario improvisado, su voz amplificada por un megáfono, mientras se dirigía a los presentes y a las pocas cámaras que cubrían el evento. «Un año sin respuestas es inaceptable», declaró con firmeza renovada. «Exigimos que las autoridades intensifiquen las búsquedas por mi hija y por todos los desaparecidos. No son estadísticas, son personas amadas que merecen ser encontradas». A diferencia del año anterior, solo 2 canales de televisión enviaron equipos para cubrir la marcha, un doloroso recordatorio de cómo la tragedia personal de los Sánchez se diluía en el mar de violencia que azotaba al país.
Al finalizar el acto, un hombre de 30 y tantos años, con aspecto desgastado y un cuaderno en mano, se acercó a Teresa. «Soy Javier Reyes, periodista investigativo», se presentó, extendiendo una tarjeta. «Su caso tiene patrones que he visto antes. Podríamos hablar en privado». En un pequeño café alejado del bullicio, Teresa se inclinaba sobre la mesa mientras Reyes desplegaba documentos y fotografías, señalando conexiones que la policía aparentemente había ignorado. «Mire estas coincidencias», explicaba el periodista en voz baja. «Niños con el perfil de Guadalupe, investigaciones que se enfrían rápidamente, funcionarios que son transferidos cuando comienzan a hacer demasiadas preguntas». Las teorías de Reyes sobre redes de tráfico infantil protegidas por elementos corruptos dentro de la policía encontraron un hogar en la mente de Teresa, dándole una explicación a la ineficacia de las búsquedas oficiales. Comenzó a trabajar secretamente con el periodista, proporcionándole información del caso y siguiendo pistas que él sugería. Miguel descubrió accidentalmente las anotaciones de Teresa sobre las teorías de Reyes. Su rostro se contrajo en una mezcla de ira y preocupación mientras leía sobre supuestas conexiones entre oficiales de policía y redes criminales. Mientras la familia se fragmentaba bajo el peso del desaparecimiento prolongado, una mujer llamada Lucía Mendoza entraba nerviosamente a una delegación en Cuernavaca pidiendo hablar con alguien sobre un caso de persona desaparecida, explicando con voz trémula que había trabajado para una familia que apareció súbitamente con una niña rubia en diciembre de 2010 y acababa de reconocerla en un cartel. La información de Lucía Mendoza electrificó a la Fiscalía y, por extensión, a la familia Sánchez. Mientras Teresa y Miguel se dirigían apresuradamente hacia Cuernavaca, la esperanza, esa frágil emoción que habían guardado con tanto cuidado, comenzaba a crecer nuevamente en sus corazones. En la delegación policial de Cuernavaca, Lucía Mendoza, una mujer de mediana edad con expresión nerviosa, relataba su testimonio sentada frente a un oficial que tomaba notas meticulosamente. «Los vi en las noticias, la niña desaparecida», explicaba Lucía, sus manos inquietas sobre su regazo. «Estoy segura de que es la misma que llegó a casa de los Valenzuela hace 3 años. Trabajé como empleada doméstica para ellos durante casi 1 año». Lucía describió al matrimonio Valenzuela con gestos precisos, como si intentara dibujarlos en el aire. Él era un hombre callado, trabajaba en una oficina, casi nunca hablaba del tema. Ella siempre estaba tensa, revisando las ventanas constantemente, como si temiera que alguien los observara. Los ojos de Lucía se humedecieron al recordar a la niña. La llamaban Marisol. Al principio casi no hablaba, tenía una mirada triste, como perdida. Su cabello era rubio, pero después de unas semanas lo tiñeron de castaño oscuro. Decían que era su sobrina, que había perdido a sus padres, pero algo no parecía correcto. Nunca iba a la escuela, nunca salía sola. Cuando Teresa y Miguel llegaron a Cuernavaca, el comandante Herrera los recibió personalmente con una llamada pasada la medianoche. «Tenemos una pista concreta. Una testigo ha identificado a una niña con características similares a las de Guadalupe». En la madrugada, Teresa y Miguel conducían apresuradamente hacia Cuernavaca, con Teresa aferrando un portarretratos con la fotografía de su hija como si fuera un talismán protector. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones contradictorias: esperanza, miedo, anticipación. Al llegar a la casa señalada por Lucía, ahora vacía, policías con guantes examinaban cuidadosamente cada rincón del inmueble. En el cuarto que habría pertenecido a Marisol, un agente llamó a Teresa y Miguel para mostrarles un descubrimiento perturbador: marcas de crecimiento anotadas cuidadosamente en una pared del closet, con fechas que coincidían con el periodo posterior a la desaparición de Guadalupe.
Teresa tocó las marcas con dedos temblorosos, cada línea representando centímetros que su hija había crecido lejos de ella. Estuvo aquí, susurró, su voz quebrándose. Mi hija creció en este cuarto mientras yo la buscaba por toda la ciudad. En las oficinas de migración, un funcionario verificaba registros en su computadora, su expresión cada vez más confusa. No hay registro de salida del país para Ernesto o Carmela Valenzuela, confirmó, tecleando nuevamente para asegurarse. Según nuestros datos, siguen en territorio nacional. Durante una reunión con los Sánchez, el comandante Herrera explicaba cautelosamente las implicaciones de los descubrimientos. Todo indica que fue una adopción ilegal, señaló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Por la información que tenemos, parece que querían a la niña como hija, no para otros propósitos más siniestros que vemos en casos de tráfico. Miguel procesaba esta información con una mezcla de alivio y nueva angustia, su rostro reflejando el torbellino emocional. Entonces está viva, murmuró, creciendo en algún lugar, quizás sin recordarnos ya. Aquella noche, en el hotel donde se hospedaban en Cuernavaca, Teresa y Miguel se abrazaron en el sofá por primera vez en meses, compartiendo un momento de esperanza renovada. Las fotografías de Guadalupe, que siempre llevaban consigo, estaban esparcidas alrededor de ellos como testigos silenciosos de su dolor y su perseverancia. En su apartamento en Ciudad de México, Concepción encendía velas en su altar, sonriendo a través de las lágrimas mientras contemplaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sabía que volvería, susurró la anciana. Santa Guadalupe no me dejará partir sin ver a mi nieta otra vez. Los agentes policiales recorrían el antiguo vecindario de los Valenzuela, entrevistando a cualquiera que pudiera recordar a la familia. Una señora mayor, que vivía en la casa contigua, compartió un detalle inquietante. La niña casi nunca salía al jardín. Una vez pregunté por ella y me dijeron que era sensible a la luz del sol. Siempre me pareció extraño. En un laboratorio forense, un especialista trabajaba en una proyección digital que mostraba cómo Guadalupe podría lucir ahora, 3 años después de su desaparición. El programa transformaba gradualmente la imagen de la niña sonriente de 9 años en una preadolescente de 12, manteniendo sus rasgos distintivos mientras incorporaba los cambios propios del crecimiento. Teresa pasaba horas en el cuarto de Guadalupe, reorganizando el armario para incluir ropa más grande, preparándose para la posibilidad de su regreso. Necesitamos estar listos cuando la encontremos, explicaba a Miguel, doblando cuidadosamente camisetas de adolescente que había comprado impulsivamente. La búsqueda de los Valenzuela continuaba sin avances significativos, como si la pareja y Marisol hubieran desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando Miguel recibió una llamada inesperada de un antiguo colega de la universidad que ahora trabajaba en la Secretaría de Educación Pública. Miguel, creo que encontré algo, dijo la voz al otro lado de la línea. Una niña con el nombre Marisol Valenzuela fue matriculada en una escuela primaria en Chiapas hace 2 años, y los documentos de identificación tienen irregularidades que levantaron alertas en el sistema. Miguel contempló el correo electrónico que su colega le había enviado, sus manos temblorosas mientras ampliaba los detalles sobre la matrícula escolar en Chiapas. El documento mostraba discrepancias evidentes, documentos de identificación inconsistentes, datos conflictivos sobre vacunación, ningún historial escolar anterior a 2012. Era la primera pista concreta en meses. Teresa, mira esto, llamó a su esposa, quien se acercó rápidamente. Sus ojos recorrieron la pantalla mientras Miguel señalaba las irregularidades. Podría ser ella, Teresa, podría ser nuestra Guadalupe. La esperanza, esa emoción que habían aprendido a dosificar cuidadosamente para no sucumbir ante cada decepción,
volvió a encenderse en sus corazones. El comandante Herrera, inicialmente escéptico, accedió a acompañarlos personalmente a San Cristóbal de las Casas para investigar esta nueva pista. 3 días después, el trío se encontraba en el interior de la escuela primaria Benito Juárez, un edificio modesto de paredes amarillentas en las afueras de San Cristóbal. El director, visiblemente nervioso ante la presencia policial, les mostraba los registros solicitados. La niña estudió aquí durante apenas 4 meses en 2012, explicó, señalando un formulario de inscripción con caligrafía apresurada. Los padres informaron que continuarían con educación domiciliaria. No era inusual en esta zona. Teresa contuvo la respiración cuando el director extrajo una fotografía del archivo escolar. La imagen mostraba a una niña de cabello castaño y expresión seria, su mirada distante como si observara algo más allá de la cámara. Con dedos temblorosos, tocó el rostro en la fotografía. «Los ojos son los ojos de ella, Miguel», susurró, reconociendo la mirada que había contemplado durante 9 años antes de la desaparición. El comandante Herrera entrevistó a la maestra que había tenido a Marisol en su clase, una mujer de mediana edad que recordaba vívidamente a la niña silenciosa. Era extremadamente callada, casi no se relacionaba con otros niños, relató la docente. Lo más curioso era que siempre dibujaba el mismo edificio en las clases de arte. Parecía el Palacio de Bellas Artes. Cuando le pregunté si lo había visitado, simplemente asintió sin elaborar. Armados con esta nueva información, recorrieron las calles empedradas de San Cristóbal hasta llegar a una pequeña casa de color amarillo desgastado en un barrio periférico. Según los registros municipales, los Valenzuela alquilaron esta propiedad durante 6 meses, informó Herrera. Pagaron en efectivo, sin referencias bancarias. Miguel mostró la fotografía escolar a los vecinos de la zona. Un vendedor de frutas de edad avanzada asintió con reconocimiento. «Sí, esa niña. La recuerdo bien», confirmó. El padre era extremadamente protector. Nunca la dejaba jugar con otros niños del vecindario. Siempre la observaba desde la ventana cuando salía al patio. La investigación encontró obstáculos cuando el comandante Herrera intentó coordinar esfuerzos con la policía local. En una reunión tensa, los oficiales chiapanecos mostraron poco entusiasmo por el caso. «Entendemos su frustración», dijo el jefe policial local con tono condescendiente, «pero tenemos nuestros propios casos urgentes para resolver aquí. Desapariciones, secuestros, homicidios, recursos limitados». Después de 2 semanas de avances mínimos, el comandante Herrera tuvo que regresar a Ciudad de México. «Continuaré presionando desde la capital», prometió. Pero sin evidencia más concreta, es difícil justificar operativos extensos en esta zona. Teresa y Miguel tomaron entonces una decisión radical. Permanecerían en San Cristóbal, continuando la búsqueda por cuenta propia. Alquilaron un pequeño apartamento cerca del centro histórico, transformando una de las habitaciones en un centro de operaciones improvisado con mapas en las paredes y fotografías de Guadalupe por todas partes. «Sí, mamá, sabemos que necesitamos volver», explicaba Teresa por teléfono a Concepción, «pero estamos tan cerca. Puedo sentirla, mamá. Está en algún lugar de esta región». En Ciudad de México, Concepción había sido hospitalizada tras una caída en su apartamento. Eduardo sostenía su mano mientras la anciana, desde su cama de hospital, insistía en un mensaje para sus hijos. «Diles que continúen buscando. Estoy bien, solo resbalé», afirmaba con determinación, a pesar del vendaje en su cabeza. «Mi nieta está allí, lo sé en mi corazón». Durante las semanas siguientes, Teresa recorrió incansablemente mercados y escuelas de San Cristóbal, distribuyendo panfletos con la proyección actualizada de cómo Guadalupe luciría a los 14 años.
Cada rostro infantil que veía era escrutado con desesperada esperanza. La llegada inesperada de Javier Reyes al apartamento de la pareja trajo nuevas posibilidades. Tengo contactos en comunidades indígenas cerradas, explicó el periodista. Lugares donde extranjeros raramente son bienvenidos, donde las autoridades tienen acuerdos tácitos de no intervención. Miguel, inicialmente hostil hacia Reyes y sus teorías, gradualmente aceptó su ayuda mientras estudiaban juntos mapas detallados de la región montañosa. Estas comunidades quedan prácticamente aisladas durante la temporada de lluvias, señaló Reyes. Serían escondites perfectos para quien quisiera desaparecer. El 12 de diciembre de 2015 marcó el 5º aniversario de la desaparición. Teresa, Miguel y Javier realizaron una pequeña vigilia en la plaza central de San Cristóbal, encendiendo 5 velas que representaban los años de búsqueda incesante. La ceremonia íntima atrajo miradas curiosas de locales y turistas, algunos deteniéndose brevemente para observar las fotografías de la niña desaparecida. Al día siguiente, mientras distribuían volantes en el mercado local, entraron en una colorida tienda de piñatas. El vendedor, un hombre mayor con manos callosas por décadas de trabajo artesanal, observó detenidamente la imagen actualizada de Guadalupe. «Vi a una niña como esa hace unas semanas», comentó con voz pausada. Estaba con un hombre y una mujer subiendo a una van blanca cerca del mercado indígena. Teresa contuvo la respiración mientras el vendedor continuaba. El hombre sujetaba su brazo de una manera extraña, controladora. La placa del vehículo era de Chiapas. Recuerdo que comenzaba con PWXC. Con esta nueva información, Teresa y Miguel acudieron inmediatamente a las autoridades locales. El delegado de policía escuchó su relato con expresión incómoda, mirando al suelo antes de responder. «Lamento decirles esto, pero no podemos enviar un equipo para investigar basándonos únicamente en eso», explicó, evitando el contacto visual. La zona mencionada queda en territorios controlados por grupos que no... Bueno, digamos que la presencia policial allí es limitada por acuerdo mutuo. Las palabras del delegado de policía resonaron en la mente de Teresa y Miguel como una sentencia. Aquella negativa oficial, lejos de desalentarlos, encendió en ellos una determinación feroz que solo conocen quienes han perdido lo más preciado. «Si ellos no van a investigar, lo haremos nosotros», declaró Teresa esa misma noche mientras organizaba una pequeña mochila con provisiones básicas. Javier Reyes, quien había escuchado la conversación con el delegado, asintió pensativo mientras desplegaba un mapa detallado sobre la mesa del apartamento. «Tengo contactos en algunas comunidades tzeltales. No será fácil, pero podemos intentar seguir el rastro de esa van». El viaje comenzó al amanecer siguiente. La vieja camioneta que Reyes había conseguido avanzaba pesadamente por caminos de terracería que las recientes lluvias habían convertido en lodazales traicioneros. Miguel conducía con extrema cautela, sus nudillos blancos sobre el volante, mientras esquivaba baches profundos que amenazaban con destrozar la suspensión del vehículo. «El GPS no funciona aquí», murmuró frustrado cuando la señal desapareció por tercera vez consecutiva. «Tendremos que guiarnos por el mapa impreso». Tras 4 horas de viaje, llegaron al primer poblado indígena en su lista. La aparición de la camioneta provocó que los niños que jugaban en la plaza central corrieran a esconderse, mientras un anciano, de rostro surcado por arrugas profundas, se acercaba con expresión severa. Javier intentó comunicarse en español básico, explicando que buscaban información sobre una adolescente. La barrera lingüística se convirtió en su primer gran obstáculo. En muchas comunidades, el español era apenas una segunda lengua que pocos dominaban con fluidez. Teresa mostraba incansablemente la fotografía proyectada de Guadalupe a las mujeres en los mercados locales.
recibiendo a cambio miradas desconfiadas y respuestas cortantes en tzotzil o tzeltal que no podía comprender. Al anochecer, exhaustos y desanimados, se refugiaron en un pequeño hotel en Ocosingo. Las paredes descascaradas y el colchón hundido no invitaban al descanso, pero ofrecían al menos un techo sobre sus cabezas. Sobre la cama matrimonial, Javier desplegó los mapas, marcando meticulosamente las áreas ya verificadas. Estas comunidades están prácticamente aisladas, explicó, señalando puntos remotos en las montañas. La información entra y sale con mucha dificultad. Si alguien quisiera esconderse, difícilmente encontraría mejor lugar. Durante las semanas siguientes, el trío recorrió docenas de poblados, enfrentando no solo la desconfianza generalizada hacia los forasteros, sino también la creciente sensación de que algunas zonas estaban bajo control de grupos que veían con extrema hostilidad cualquier intrusión externa. En un puesto de gasolina remoto, Teresa mostró nuevamente la fotografía al atendente, un joven de mirada nerviosa que alternaba su atención entre la imagen y un automóvil oscuro estacionado a pocos metros, donde un hombre con sombrero observaba la escena con interés evidente. «Nunca la he visto», respondió secamente el joven, devolviendo la fotografía con premura. 3 meses después de iniciar su búsqueda en Chiapas, los recursos económicos comenzaban a agotarse. Miguel revisaba con preocupación el extracto bancario en su celular durante un breve momento de conexión a Internet. «Tenemos dinero para 2 semanas más, como máximo», informó con desaliento. «Quizás deberíamos considerar regresar a Ciudad de México, reorganizarnos y volver con más recursos». La sugerencia provocó una acalorada discusión con Teresa. «No podemos simplemente desistir ahora», protestó ella, sus ojos brillantes de determinación y agotamiento. «Si está aquí, tan cerca, no puedo abandonarla nuevamente». El destino, sin embargo, tenía preparado un giro inesperado. Mientras caminaban por las calles empedradas de San Cristóbal, preparándose para otra expedición a las comunidades montañosas, Teresa se detuvo abruptamente frente a una pequeña tienda de artesanías. Sus ojos quedaron fijos en la vitrina, donde colgaban diversas pulseras tejidas a mano. Con manos temblorosas, Teresa entró a la tienda y tomó una de las pulseras. «Esta pulsera es idéntica a la que Guadalupe usaba aquel día», susurró, reconociendo el patrón distintivo que Concepción había tejido para su nieta. La propietaria, una señora mayor que trabajaba hilando en un rincón de la tienda, levantó la mirada al escuchar el comentario. Teresa le mostró la fotografía de Guadalupe con urgencia apenas contenida. «¿Esta niña? ¿Ha visto a esta niña?», preguntó, extendiendo la imagen proyectada de cómo luciría Guadalupe ahora. La anciana ajustó sus anteojos antiguos, observando detenidamente la fotografía. Después de un momento que pareció eterno, asintió lentamente. «La niña rubia trajo esas pulseras. Viene a ayudarme algunas veces, con su familia», explicó en un español mezclado con palabras indígenas. «Viven en las montañas, tal vez en Tenejapa o Chamula». Aquella revelación electrizó a Teresa y Miguel. Por primera vez en años, tenían evidencia tangible de que Guadalupe podría estar viva y relativamente cerca. Sin embargo, al presentar esta información en la delegación local, recibieron la misma respuesta desalentadora. «Señores, estas pulseras se fabrican por millares», explicó con tono cansino el oficial. «Y los extranjeros no son bienvenidos en esas comunidades sin invitación. Sería peligroso para ustedes intentar entrar sin autorización». Frustrados pero decididos, Teresa y Miguel comenzaron a planear su propia incursión en las comunidades mencionadas. Teresa preparaba meticulosamente una mochila en el hotel, su rostro reflejando una determinación inquebrantable. «Vamos nosotros mismos», declaró, guardando la proyección fotográfica de Guadalupe. «Si está en Tenejapa, voy a encontrarla».
Cuando estaban a punto de partir hacia las comunidades indígenas, el celular de Miguel sonó con el nombre de Eduardo en la pantalla. Al atender, su rostro perdió todo el color mientras escuchaba la voz embargada de su hermano. Miguel, tienen que volver inmediatamente. Mamá sufrió un derrame cerebral severo. Los médicos dicen que está llamándolos y que no tiene mucho tiempo. El teléfono de Miguel parecía pesar una tonelada mientras escuchaba las palabras de Eduardo. Teresa observó cómo el rostro de su esposo se transformaba, pasando de la determinación a una palidez mortal. «Vamos para allá», fue todo lo que Miguel pudo decir antes de colgar y mirar a Teresa con ojos que comunicaban más que cualquier palabra. «Es mamá. Tuvo un derrame cerebral. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». La decisión fue dolorosa, pero inevitable. Con el corazón dividido entre la búsqueda de su hija y el deber hacia Concepción, empacaron apresuradamente y tomaron el primer vuelo disponible desde Tuxtla Gutiérrez hacia Ciudad de México. Durante el trayecto, Teresa miraba por la ventanilla del avión, sus pensamientos atrapados entre dos pérdidas inminentes. «Aguantará hasta que lleguemos», susurró Miguel, apretando la mano de Teresa firmemente, aunque el temblor de sus dedos traicionaba su propia incertidumbre. El pasillo del Hospital San Ángel se extendía interminable ante ellos cuando finalmente llegaron a Ciudad de México. Eduardo esperaba junto a las puertas del ascensor, su rostro evidenciando días sin descanso adecuado. Abrazó a Miguel con fuerza, sosteniéndolo como si temiera que pudiera desmoronarse. «Ha tenido momentos de lucidez», explicó Eduardo, mientras los conducía hacia la habitación. «Pregunta por ustedes, y por Guadalupe». Teresa contuvo la respiración al entrar en la habitación de hospital. La imagen de Concepción, otrora una mujer fuerte y llena de vida, ahora frágil y conectada a tubos y monitores, golpeó su corazón con la fuerza de un mazo. La anciana parecía haber envejecido décadas en los pocos meses que llevaban fuera. Con pasos temblorosos, Teresa se acercó a la cama y tomó la mano arrugada de Concepción. Los ojos de la anciana se abrieron lentamente, reconociéndola. «¿La encontraste?», susurró con voz apenas audible. «¿Mi Lupita?». Las lágrimas que Teresa había contenido durante el viaje, finalmente, se desbordaron. «Estamos cerca, mamá. Tenemos una pista muy fuerte». Durante los días siguientes, se establecieron turnos para acompañar a Concepción. Miguel pasaba las noches junto a la cama de su madre, su cabeza a menudo recostada sobre el colchón, mientras dormía exhausto sin soltar su mano, como si temiera que al hacerlo, ella pudiera desvanecerse. En uno de esos días, Teresa salió al pasillo para hablar por teléfono con Javier Reyes, quien había permanecido en Chiapas siguiendo la pista de la pulsera. «Continúa buscando, por favor», le suplicó Teresa. «No podemos perder esa pista ahora. La pulsera tiene que significar algo». El tercer día de su estancia en el hospital, Concepción tuvo un momento de lucidez sorprendente. Sus ojos, generalmente nublados por la medicación, se aclararon y llamó a sus hijos junto a ella. «Prométanme que seguirán buscando», dijo con una voz inesperadamente firme. «Pero no dejen que eso los destruya. No puedo irme en paz si sé que se perderán a sí mismos en esta búsqueda». Esa misma tarde, el médico llamó a Teresa y Miguel al pasillo para una conversación que habían temido desde su llegada. «El daño cerebral es extenso», explicó con profesional compasión. «Estamos haciendo todo lo posible, pero deben prepararse. Les recomendaría que aprovechen estos momentos para despedirse». Aquella noche, Teresa y Miguel permanecieron junto a Concepción, cada uno sosteniendo una de sus manos. La respiración de la anciana se había vuelto más superficial, su pulso debilitándose gradualmente. «Mi rayito de sol volverá», susurró Concepción en lo que serían sus últimas palabras. «Estén enteros para recibirla». Con un suspiro suave,
Concepción cerró los ojos por última vez, dejando a su familia con una mezcla de dolor y una promesa pendiente. El funeral se celebró 3 días después en una iglesia abarrotada. Lo que sorprendió a Teresa fue la cantidad de personas que asistieron llevando fotografías de sus propios desaparecidos, miembros del colectivo que ella había ayudado a formar. Decenas de rostros impresos en cartulinas y pancartas transformaron la ceremonia en un acto colectivo de duelo y solidaridad. El ataúd de Concepción, cubierto de flores blancas y amarillas, tenía en un lugar destacado una fotografía donde aparecía sonriente junto a Guadalupe. Aquel retrato, tomado apenas un mes antes de la desaparición, mostraba a abuela y nieta con idénticas sonrisas luminosas. Eduardo pronunció el elogio fúnebre con voz entrecortada por la emoción. Mi madre nunca perdió la fe. Hasta su último aliento creyó que vería a su nieta nuevamente. Su ejemplo de amor incondicional y esperanza inquebrantable vivirá en nosotros. Teresa recibía abrazos de otras madres de desaparecidos, formándose espontáneamente una cadena de solidaridad silenciosa. Mujeres que entendían su dolor como nadie más podría, que compartían la misma herida abierta de la incertidumbre. Al anochecer, cuando los últimos visitantes se habían marchado, Teresa y Miguel se sentaron a la mesa de la cocina en el silencioso apartamento. Una botella de tequila medio vacía entre ellos marcaba las horas que habían pasado recordando a Concepción y, inevitablemente, hablando sobre Guadalupe y el futuro. Miguel tomó las manos de Teresa entre las suyas, sus ojos enrojecidos pero claros por primera vez en mucho tiempo. Concepción tenía razón, dijo con voz suave pero determinada. Si Guadalupe regresa, necesita encontrar padres, no fantasmas. Debemos seguir buscándola, pero también debemos vivir. Mientras Teresa y Miguel lentamente reconstruían un nuevo normal, jurando mantener viva la búsqueda de Guadalupe, aún retomando partes de sus vidas, a miles de kilómetros de allí, en una escuela secundaria de Ocosingo, Chiapas, una profesora de arte observaba con curiosidad cómo una de sus alumnas más reservadas, Marisol Rivera, dibujaba repetidamente la misma escena. Una niña con vestido amarillo en un patinete rosa. 8 años después de la desaparición de Guadalupe, el auditorio universitario estaba colmado de estudiantes atentos mientras Teresa concluía su conferencia sobre personas desaparecidas en México. Su voz, fortalecida por años de activismo, resonaba con autoridad profesional, aunque quienes la conocían podían detectar el dolor persistente que alimentaba su dedicación. 8 años después, continuamos buscando a mi hija y justicia para todas las familias afectadas, declaró Teresa mientras apagaba el proyector que mostraba las estadísticas más recientes de desaparecidos. No son números, son historias interrumpidas que merecen un final digno. A 30 kilómetros de distancia, en su oficina de director escolar, Miguel verificaba discretamente actualizaciones del caso de Guadalupe en su computadora entre reuniones con profesores. Había aprendido a navegar entre sus responsabilidades profesionales y la búsqueda que nunca cesaba, encontrando un equilibrio precario que le permitía funcionar sin desmoronarse. El apartamento de los Sánchez había experimentado una transformación gradual a lo largo de los años. El cuarto de Guadalupe, antes preservado como un santuario intocable, ahora servía parcialmente como oficina dedicada a su búsqueda. Mapas detallados de México cubrían una pared. Archivos meticulosamente organizados ocupaban un escritorio, mientras que la cama y algunos juguetes favoritos permanecían intactos, esperando un retorno que se negaban a considerar imposible. Una vez al mes, Teresa y Miguel participaban en reuniones con otras familias de desaparecidos en una sala comunitaria del centro. Estos encuentros, inicialmente centrados exclusivamente en el dolor compartido,
habían evolucionado hacia sesiones estratégicas donde intercambiaban información sobre investigadores privados confiables, contactos en instituciones gubernamentales y técnicas para mantener los casos en la atención pública. En la fiscalía, el comandante Herrera, con su cabello ahora completamente encanecido, escuchaba con atención profesional pero escéptica la grabación de una llamada anónima recibida esa mañana. La niña se llama Marisol Rivera. Frecuenta la escuela secundaria Benito Juárez, en Ocosingo. No sé si es la niña que buscan, pero ella no pertenece a esa familia. Todos lo saben. Mientras tomaba notas meticulosas, Herrera no pudo evitar notar la coincidencia del nombre. Marisol había aparecido anteriormente en la denuncia de Lucía Mendoza años atrás. ¿Simple casualidad o una conexión genuina? Después de tantos años persiguiendo fantasmas, su instinto le aconsejaba cautela. La reunión en el despacho de Herrera fue previsiblemente tensa. Teresa, quien había desarrollado un sexto sentido para detectar la reticencia oficial, insistió con vehemencia. Necesitamos verificar cada pista, comandante, no importa cuántas falsas hayamos seguido antes. Si existe la menor posibilidad de que sea Guadalupe, debemos investigarla. Frustrados por la respuesta cautelosa de las autoridades, Teresa concertó un encuentro secreto con Javier Reyes en una cafetería discreta del centro. El periodista, quien había mantenido contacto intermitente durante aquellos años, escuchó atentamente mientras Teresa le entregaba un sobre. «Estos son los recursos que conseguimos reunir», explicó Teresa. «¿Es suficiente para que vayas a Ocosingo? Necesitamos confirmar si esta Marisol Rivera podría ser Guadalupe antes de alertar oficialmente a las autoridades». 3 días después, Javier se encontraba en Ocosingo, disfrazado como un documentalista investigando tradiciones locales. Desde una mesa estratégicamente ubicada en un café frente a la escuela secundaria, fotografiaba discretamente a los estudiantes que salían al finalizar las clases. Su cámara profesional, equipada con un potente teleobjetivo, capturaba rostros que posteriormente analizaría buscando similitudes con la proyección actualizada de Guadalupe. El corazón de Javier se aceleró cuando su lente enfocó a una adolescente de cabello castaño oscuro que salía conversando animadamente con 2 compañeras. Aunque solo pudo capturar su perfil parcialmente, algo en su postura y en la forma de mover las manos mientras hablaba le resultó extraordinariamente familiar. Durante los siguientes 2 días, Javier siguió discretamente a la joven, logrando fotografiarla desde diversos ángulos mientras ella realizaba actividades cotidianas, comprando en el mercado local, esperando el autobús, saliendo de una tienda de música. Con cada imagen, la certeza crecía en su interior. Teresa casi se desmayó cuando Javier les mostró las fotografías en la pantalla de su laptop. Miguel sostuvo firmemente a su esposa mientras ambos observaban, hipnotizados, el rostro de la adolescente que podría ser su hija. «Mira el mentón, la forma de los ojos», señaló Miguel con voz temblorosa. «Es idéntico al de tu madre, Teresa. Tiene los rasgos de concepción». Con estas evidencias fotográficas, considerablemente más sustanciales que meros rumores, regresaron al despacho del comandante Herrera. Esta vez, incluso el experimentado policía no pudo disimular su impresión al examinar las imágenes. «Necesito un equipo discreto para Ocosingo», ordenó Herrera por teléfono tras estudiar detenidamente las fotografías. «Vigilancia únicamente, nada de abordajes directos, máxima discreción». La operación se planificó meticulosamente en una reunión con especialistas en recuperación de menores. Una psicóloga forense explicaba con detalle los potenciales riesgos psicológicos. Si esta adolescente cree ser Marisol Rivera desde hace 8 años, la verdad podría resultar extremadamente traumática. Necesitamos proceder con extraordinaria cautela
para minimizar el impacto emocional. Durante 2 semanas, agentes especializados vigilaron discretamente a la joven, recolectando muestras de ADN de forma indirecta. Un vaso desechado en una cafetería, un cabello recuperado de un asiento de autobús, una servilleta abandonada tras consumir un helado. Las muestras fueron enviadas con carácter urgente al Laboratorio Central en Ciudad de México. La espera fue agonizante para Teresa y Miguel, quienes permanecieron en su apartamento capitalino, pendientes del teléfono día y noche. Finalmente, pasada la medianoche del 14º día, el comandante Herrera llamó personalmente, su voz normalmente controlada, traicionando una emoción inusual. El test de ADN preliminar dio positivo con 99,9% de certeza. La adolescente que vive como Marisol Rivera es Guadalupe Sánchez Ortega, y estamos planificando una operación para recuperarla dentro de 48 horas. Con la confirmación de ADN, la sala de conferencias de la Policía Federal se convirtió en un centro de planificación estratégica. El comandante Herrera, postergando su jubilación para concluir este caso que lo había obsesionado durante 8 años, desplegaba meticulosamente los detalles de la operación ante un equipo selecto. Cada movimiento debe ser calculado para no traumatizar a la menor ni alertar a los secuestradores, explicaba, señalando el mapa detallado de la zona residencial donde vivían los Rivera. La aproximación será en 2 fases, vigilancia reforzada durante 48 horas, seguida de intervención nocturna cuando la probabilidad de testigos externos sea mínima. Mientras tanto, en un hotel de Ocosingo, Teresa y Miguel habían sido instruidos para permanecer completamente alejados del operativo. La frustración de no poder participar se mezclaba con una ansiedad casi insoportable mientras preparaban meticulosamente el dormitorio temporal para Guadalupe. Teresa arreglaba obsesivamente las sábanas de la cama, colocando sobre la almohada el único peluche que habían traído consigo, un conejo amarillo idéntico al que Guadalupe adoraba de pequeña. La operación, sin embargo, sufrió un giro inesperado cuando un técnico de la Comisión Federal de Electricidad, vestido con el característico uniforme azul, notó actividad sospechosa mientras realizaba reparaciones en el poste adyacente a la casa de los Rivera. La pareja parecía empacar apresuradamente pertenencias en maletas, movimientos frenéticos visibles a través de las ventanas abiertas. Posible preparación para fuga inminente, informó discretamente por radio al equipo de vigilancia. Están guardando ropa en maletas grandes. A las 22 horas, la noche cubría con su manto oscuro la modesta vivienda de los Rivera. Desde una perspectiva aérea, agentes federales tomaban posiciones estratégicas alrededor del perímetro, comunicándose mediante señales silenciosas mientras observaban cómo las últimas luces de la casa se apagaban gradualmente. El comandante Herrera, con décadas de experiencia en operativos de alto riesgo, sentía sin embargo un nerviosismo inusual mientras daba las instrucciones finales por radio. Recuerden, la prioridad absoluta es la seguridad de la menor. Cualquier resistencia, retrocedan y reevalúen. Los golpes firmes en la puerta principal resonaron en la quietud nocturna. Segundos interminables de silencio siguieron antes de que luces interiores comenzaran a encenderse y pasos apresurados se escucharan dentro de la vivienda. «Policía Federal», anunció el comandante con voz autoritaria. «Tenemos una orden de allanamiento. Abran la puerta inmediatamente». Tras una breve pausa que pareció eterna, la puerta se abrió lentamente revelando a Ernesto Rivera, un hombre común de 50 años cuya expresión reflejaba no sorpresa, sino una extraña resignación. «Sabíamos que este día llegaría», dijo con una calma desconcertante. «Por favor, no asusten a Marisol, ella no sabe nada». Los agentes procedieron con profesionalismo ejemplar, asegurando primero a Carmela Rivera,
quien fue encontrada en el dormitorio principal, también despierta y aparentemente resignada. Para sorpresa de todos, el cuarto de Marisol estaba completamente vacío, la cama perfectamente tendida como si nadie hubiera dormido allí. ¿Dónde está ella?, exigió Herrera, tensándose visiblemente ante la posibilidad de que hubieran llegado demasiado tarde. Fue a casa de una amiga esta tarde, respondió Carmela, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Nosotros no íbamos a huir con ella, íbamos a dejarla, sabíamos que ustedes estaban cerca. Lo que siguió dejó atónitos a los agentes. Ernesto Rivera condujo voluntariamente a los oficiales hasta un sótano cuidadosamente oculto bajo la casa, accesible únicamente por una puerta disimulada bajo una pesada alfombra. En lugar del espacio siniestro que muchos temían encontrar, descubrieron una especie de archivo meticuloso, cajas organizadas cronológicamente que contenían diarios, fotografías y, perturbadoramente, el vestido amarillo desteñido que Guadalupe llevaba el día de su desaparición. No queríamos lastimarla, explicó Ernesto mientras los agentes fotografiaban y catalogaban las evidencias. La amamos, siempre la amamos. Los diarios, escritos por la propia Guadalupe Marisol desde sus primeros años con los Rivera hasta fechas recientes, revelaron una verdad aún más compleja. En las primeras entradas, una niña confundida mencionaba ocasionalmente recuerdos fragmentados de antes, de otra mamá y de un patinete rosa. Gradualmente, estas memorias parecían desvanecerse, reemplazadas por la identidad construida de Marisol Rivera. Sin embargo, las entradas más recientes provocaron estupefacción entre los investigadores. En una de ellas, fechada aproximadamente 2 años antes, Guadalupe Marisol escribía: «Encontré un periódico viejo hoy, escondido en el ático. Había una foto mía de niña. Me llamaban Guadalupe. Decían que había desaparecido. Estoy confundida y asustada. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué mamá y papá guardarían esto? No preguntaré todavía. Necesito descubrir más». «Ella sabe», confirmó Carmela durante el interrogatorio preliminar. «Creo que lo sabe desde hace al menos 1 año, pero nunca nos habló de ello. Pienso que planeaba escapar eventualmente. Es muy inteligente». El reencuentro entre Guadalupe y sus padres biológicos fue cuidadosamente orquestado por psicólogos del Instituto Nacional de Psiquiatría. En una sala acogedora decorada para parecer un espacio hogareño común, la doctora Valentina Fuentes conversaba serenamente con la adolescente. «Tus padres biológicos están aquí hoy, Guadalupe», informó la psicóloga con gentileza. «Nunca dejaron de buscarte. ¿Te gustaría conocerlos?». Hubo un momento de vacilación antes de que la joven asintiera levemente. «Sí, pero mi nombre es Marisol ahora», respondió con voz firme a pesar de la emoción visible en sus ojos. «Al menos así me he conocido durante 8 años». Cuando Teresa y Miguel entraron temblorosos a la sala, el tiempo pareció detenerse. Por varios segundos, nadie se movió. Teresa cubrió su boca con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Miguel permaneció paralizado, como temiendo que cualquier movimiento pudiera hacer que la imagen de su hija se desvaneciera nuevamente. Fue Guadalupe Marisol quien rompió el impas, levantándose lentamente de su silla. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «Solía soñar con ustedes. Incluso cuando ya no recordaba, seguía soñando». 2 años después del reencuentro, mientras terminaba su primer semestre estudiando psicología en la UNAM, Guadalupe Marisol Sánchez Ortega, ahora usando legalmente ambos nombres, se sentó para escribir en su diario. «El silencio que envolvió mi desaparición durante tanto tiempo fue quebrado, pero aún hay miles de historias sin respuesta en México, y he decidido que dedicaré mi vida a dar voz a quienes permanecen en el silencio, porque sé, mejor que nadie, que incluso después de años de ausencia, el reencuentro es posible».